Bueno, empezamos el mes de noviembre y como ocurre cada año, este anteúltimo mes para nosotros, pero ciertamente coincide con el último mes del calendario litúrgico. Normalmente el último fin de semana de noviembre, tal vez un poquito antes, pero está allí concluyendo el año litúrgico. Los cristianos, por supuesto que nos movemos como ciudadanos con un calendario civil, pero por sobre todas las cosas, nos hace mucho bien caer en la cuenta que tenemos un calendario de fe, un calendario litúrgico. Y entonces concluye al finalizar el mes de noviembre, justo antes de empezar el Adviento, para nosotros un año nuevo cristiano. Y, como siempre, las lecturas de este último mes nos van a estar hablando de los últimos tiempos, de la segunda venida del Señor. Y todo lo que ello implica, el estar atentos, el estar preparados, el permanecer vigilantes, cosas que para nosotros que vivimos en el apuro de lo cotidiano, en las distracciones de las 1001 ocupaciones que todos tenemos durante el día, menos mal que es un tiempo extenso el que nos invita a esto, a levantar la cabeza y mirar el hacia dónde vamos. Se trata de vivir con la sabiduría que Dios nos ofrece. La primera lectura nos presenta justamente un texto de este que es el último libro del Antiguo Testamento, escrito 50 años antes de la venida de nuestro Señor, quien escribe casi como que personifica a la sabiduría. Para nosotros, ya lo sabemos, todo el Antiguo Testamento es una prefiguración de Jesús. Entonces, al decir que la sabiduría sale al encuentro, al decir que la sabiduría es luz, que se deja ver, que se deja encontrar, está diciéndonos precisamente, este es Jesús. Jesús es aquel que se deja encontrar, que sale a nuestro encuentro. Yo soy la luz del mundo. Entonces el hombre, la persona sabia es aquella que mira hacia dónde va y va enderezando el rumbo de su vida allí hacia donde quiere ir. Y hemos dicho en más de una ocasión que para nosotros, hijos de Dios, el hacia dónde vamos tiene que coincidir con el hacia dónde quiero ir, porque allí es donde voy a aplicar mis mejores esfuerzos y las mayores renuncias. Yo no puedo decir, en realidad muchos lo decimos, al cielo quiero ir, pero no hago nada para eso. Quiero terminar la facultad y no estudio. Quiero vivir un buen noviazgo y hago una macana atrás de la otra. Es decir, a veces tenemos bien en claro hacia dónde vamos, pero no el esfuerzo y la orientación que le damos a nuestra vida para eso. Por eso nos viene muy bien también recordar este texto que escribe Pablo a los cristianos de Tesalónica, que estaban un poco como desanimados y confundidos acerca del sentido de la muerte. Y entonces Pablo, como en otras tantas ocasiones, ¿no es cierto?, nos va a poner donde tenemos que estar. La muerte no es el destino final del ser humano, sino la vida y la vida que no acaba junto a Cristo, el primero que resucitó de entre los muertos. Hemos recordado también muchas veces que en esta suerte de peregrinación, de camino, en el día a día de nuestra vida, es muy importante tener bien firmes algunos ejes que nos sostengan cuando muchas cosas nos hacen temblar y dudar. En tiempos donde la muerte se pone de manifiesto de una manera tan fuerte y tan clara, es cuando tenemos que volver a orientar nuestra vida pensando en hacia dónde vamos. Hace un tiempo atrás me tocó acompañar a una persona que sabía que se iba a morir y bueno, pudimos hacer todo un recorrido muy lindo en sus últimos días. Y cuando llego, la persona acababa de fallecer, estaba allí un familiar, se acerca otra persona y manifiesta así como la congoja y le dice, bueno, qué pena, se murió. Y la mujer contestó acerca de su marido, no se murió. Entregó la vida, que es distinto. A mí me tocó porque dije,
entiendo perfectamente lo que está queriendo decir. La muerte no lo atrapó. Toda su vida fue un ir entregando su propia existencia para dar vida y sostener la vida de otros. No murió, entregó la vida. Así lo hizo como padre, como marido, como hombre fiel y trabajador, como amigo consecuente y noble. Entregó la vida. Si estamos aquí o allí, es porque todavía podemos hacerlo. No es que se murió. Para él la vida no fue un punto final. Él se fue preparando para entrar en la vida definitiva. Yo anotaba, la mujer hablaba y yo anotaba. Era una lección acerca de las postrimerías, de los tiempos finales, con una mirada llena de esperanza. Bueno, y esto es así, haber dicho en un lenguaje medio vulgar, pero porque no pavió. Aprovechó el tiempo que Dios le dio para llenarlo de sentido. Supo hacia dónde iba y encaminó sus mejores esfuerzos y puso sus mejores empeños en llegar al cielo. Lo pude confesar, le pude dar la unción de los enfermos, hablamos de ese deseo de reencontrarse con sus seres queridos. Fue una partida en paz, no una muerte de punto final y se acabó. El Evangelio nos va a hablar un poco de esto precisamente. Jesús ya está a punto de entrar en su pasión y entonces va a hablar con seriedad. Y como en tantas otras ocasiones, presenta una parábola. La parábola siempre pretende dejar una enseñanza. Puede haber otras, pero en general las otras enseñanzas acompañan a la principal. Por ejemplo, en esta parábola que el mismo Jesús va a colocar para hablar del reino de los cielos, en definitiva, el mensaje central, importante, es que hay un esposo, él se está presentando a sí mismo porque él es el esposo que sale a nuestro encuentro. Él es aquel que quiere celebrar un banquete, donde quiere además invitar a todos y donde además provee, en este caso, a cada una de estas doncellas con una lámpara, con aceite. Entonces, estas doncellas, hubo 5 de ellas que como prudentes, sabias, atentas que eran, supieron estar con el aceite preparado y las otras no. Las 10 se quedaron dormidas. Pero ese tampoco es el punto. En otros pasajes del Evangelio el quedarse dormido va a tener consecuencias en la vida. En este caso no es la enseñanza principal, ¿ven? Como tampoco es la enseñanza principal un poco como esta incómoda respuesta que van a dar las prudentes cuando las necias les dicen, ¿nos pueden convidar? Miren, no alcanza para todas, vayan y busquen. Y se perdieron la llegada del esposo. O tampoco es una enseñanza principal esta respuesta del esposo a las necias, quédense afuera. Así uno dice, pero qué brusco esta respuesta. Pero es que no es el mensaje central. El mensaje central es, estamos en esta vida, vamos a decirlo así, sería lindo que estuviéramos despiertos, que tuviéramos la capacidad de esperar, porque en el fondo esperar la segunda venida de Jesús no es otra cosa que esperar el punto final de nuestra vida aquí. Hoy podemos decir en esta Eucaristía, literalmente, sin equivocarme en lo más mínimo, este es el banquete donde en este día, domingo, Jesús nos invitó a todos los que estamos aquí, estamos despiertos, dijimos sí. Bueno, pero eso no es suficiente. ¿Se acuerdan aquella otra parábola? Hay que tener el traje de fiesta. Es decir, hay que estar preparados. Dicho en pocas palabras, no es suficiente tener fe. No es suficiente rezar. No es suficiente venir a misa. No es suficiente. Esa fe que tenemos se tiene que manifestar en el lenguaje de la parábola, con el buen aceite de las buenas obras. Si digo creo, y creo en la vida eterna, me puede atravesar una tristeza y dolor por la partida de ese ser querido. Pero yo no puedo vivir tirado en el suelo lamentándome porque partió ese ser querido. Hay un punto final para todos en esta existencia, pero no es un punto final eterno. Es una puerta, decíamos hace poco, que abre
a otra realidad, la definitiva, para la cual hemos sido creados. Uno podría decir, frente a tantas cosas que nos tocan, qué difícil es estar siempre en actitud de espera. Los franceses tienen una palabra que es más precisa en realidad que espera, que es attendre, que es estar atentos. La palabra atención viene del latín ad tendere, que significa estar tenso hacia algo. Justamente esa tensión a uno lo pone en, tengo que estar en alerta, tengo que cuidar la fe, tengo que cuidar mi vínculo con Dios a través de la oración, tengo que cuidar mi fe, ocupándome de que esa fe no quede en un creo en Dios, sino en una atención concreta, en vivir la caridad, en ser paciente, en trabajar las propias debilidades. Eso es tener el aceite de la fe preparado para cuando venga el Señor. Venir a misa implicará, para recibir al Señor, tener el aceite de la reconciliación en el propio corazón, en la vida matrimonial, el aceite del buen trato, el diálogo, el respeto, la cercanía, la ternura, la capacidad para perdonar. Siendo joven, el aceite del compromiso, para no perder el tiempo, para ayudar en casa, para estudiar con responsabilidad. Es decir, hay un aceite propio que cada uno debe colocar y advertir dónde está faltando. Tal vez me esté faltando el aceite de la capacidad para perdonar. Tal vez me esté faltando el aceite de una mayor vida de oración. Son textos que nos ponen en advertencia. Estén prevenidos, termina diciendo nuestro Señor, porque no saben el día ni la hora. Como decía José Luis Martín Descalzo, aquel sacerdote español, qué tristeza cuando al sacerdote le toca encontrarse con algún enfermo terminal y uno tiene la sensación, ¿no?, de que ese enfermo está pidiendo, como me ha pasado en algunas ocasiones a lo largo de esta pandemia, ¿no?, en esa falta de contacto entre el enfermo y la familia. Padre, dígale a mi familia, a este hijo que lo perdono, dígale a aquel. Y uno se vuelve en una especie de mensajero de cosas, verdades, que por postergarlas, por vergüenza, por dureza de corazón o lo que fuera, ahora los encuentran separados. Qué triste, ¿es necesario llegar a eso? ¿Es necesario llegar a estar en una terapia intensiva para pedir urgentemente al sacerdote para confesarse? Eso es porque no hacemos cálculos, porque vivimos tan sumergidos en lo inmediato de las cosas que no miramos nuestra propia existencia con una mirada de eternidad. Este va a ser un tema que nos va a acompañar a lo largo de este mes, por eso no me quiero extender, pero que cada uno de nosotros a lo largo de estos días que siguen pueda contestarse con honestidad. ¿Estoy despierto o dormido? ¿Tengo ganas de esperar al esposo, a Jesús que viene a mí hoy en esta Eucaristía, en el sacramento del perdón, en la lectura de la palabra, en la oración? ¿Cuál es el aceite que tengo en la lámpara? Conservo la lámpara porque también tal vez la perdí. ¿Y acaso me he dado cuenta que bien cerquita mío hay gente que está aletargada, dormida en la vida, que no tiene lámpara y mucho menos aceite con la cual... Esa es una vida sin sentido, una vida apagada, una vida triste. ¿No estaré siendo egoísta con este tesoro que recibí? ¿Por qué me cuesta tanto salir al encuentro, dar testimonio de mi fe? Venimos a misa para fortalecernos con la palabra y también con la Eucaristía. La idea es que a Jesús, a quien recibimos aquí, podamos compartirlo con los demás más allá. Cada Eucaristía no es otra cosa que volver a llenar las lámparas, nuestras almas, con el mejor aceite, que es Jesucristo, que vive y reina en cada uno de nosotros. Seamos generosos para poder compartirlo con los demás.